Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy, y gracias a un amigo, vamos a ser capaces de calcular el rendimiento y las pérdidas de una instalación solar con baterías. Así, en futuros vídeos, cuando calculemos la rentabilidad de un sistema con baterías, sabremos exactamente qué números tenemos que poner para calcular nuestra rentabilidad. Así que, si estás interesado, Joan, enfría las cervezas, adelante vídeo. Este vídeo nace a raíz de dos sucesos. El primero fue a raíz del visionado de este vídeo de la gente de Autoconsumo Solar Fácil, canal de YouTube que, si no lo conocéis, cosa que dudo porque si estáis en mi canal seguro que este canal lo conocéis, pero que si no lo conocéis os recomiendo mucho que os suscribáis y que veáis sus vídeos porque realmente tiene un contenido de muchísima calidad y muy interesante, en el que calculaba la eficiencia y el coste de cargar la batería por la noche y descargarla. A mí ese vídeo había cosas que se calculaban que no me convencían del todo y creía que se podían hacer de una manera mejor. La segunda razón por la que me animé a hacer este vídeo es gracias a la ayuda de este crack, de Joan Olaria, que supongo que también todos conoceréis, que por supuesto el que no le conozca le invito a que busque en YouTube el canal Joan Olaria. No os preocupéis que en la descripción también os dejaré los enlaces a los dos canales, en el que charlando con él discutíamos acerca de si merece la pena o no merece la pena cargar la batería por la noche y descargarla. ¿Y qué pasó? Que ya sabéis cómo somos aquí en este país. Empiezas a yo tengo razón, tú tienes razón, nos jugamos una cerveza. Así que esta cerveza está en juego. Buenas. Os saludo desde aquí del búnker, donde tengo la batería y todo el montaje de mi instalación solar de casa. Y este vídeo no es para mí. Es la primera vez que grabo un vídeo para otra persona. Es para mi buen amigo, porque hemos hecho buena amistad, de tanto que hemos hablado últimamente, Luis González de Domótica Solar, que va a hacer un vídeo monitorizando una instalación real. O sea, no una batería o una instalación teórica, no, una instalación real que funciona, que está funcionando en una casa real. Vamos, mi caso. Yo tengo una gran infraestructura, pero no monitorizo hasta el nivel que lo hace él todo. Y aprovechando que todos estos aparatos los tengo conectados a internet, todos estos aparatos están cableados por cable Ethernet, todo, y aparte tienen unos sistemas bastante eficaces de datos, de toma de datos, pues me hizo instalar, estoy mirando para allí porque me hizo instalar, aquí arriba, me hizo instalar una Raspberry, que es como una especie de ordenador pequeñito, que él accede allí y toma todos los datos y está haciendo sus números que yo no sé hacer. Y todo esa raíz, todo viene a raíz de un vídeo que hizo, que analizaba la rentabilidad, la eficacia de las instalaciones, y él hizo una afirmación que yo le dije, me parece que eres demasiado optimista. Él decía que se podría incluso hacer una batería para cargarla de noche con la tarifa barata y descargarla de día. Y yo le dije, y aparte daba por hecho unas eficacias que yo le dije, me parece que no es tanta eficacia. Y bueno, nos hemos jugado una cervecilla virtual, pero es igual, es una chorrada esto. La cuestión es que yo le dije, ostras, aparte de la pequeña discusión que se entabló entre los dos, bueno, que discutimos los aspectos estos, dijimos, será muy interesante a mí, y aparte a mí me interesa mucho, y creo que a mucha gente le interesará, saber, en resumen, de cada kilovatio que yo meto a la batería, ¿cuántos kilovatios se pueden sacar luego? O sea, porque aquí hay conversiones de corriente alterna continua, después hay que llevarlo aquí a la batería, la química de la batería la tiene de coger, guardársela y después soltarla, volver la química, volver a convertir eso en energía, salir, bueno, hay una serie de cosas. Y aprovechando que lo tengo todos estos aparatos tienen unos sistemas de monitorización muy buenos. Tengo un Batrium, mira, lo tengo aquí abajo, el Batrium. Bueno, está monitorizado aquí, pero esto, publica datos. Tengo aquí dentro, esperad, ¿veis? Aquí dentro hay un shunt, que cuenta, puedo decir al milímetro, los kilovatios que entran y que salen. Todo el Fronius, no hace falta explicar más. El Victron,
tiene un sistema de monitorización espectacular, pero espectacular. Pero simplemente que datos aquí, datos allá, y él lo ha juntado todo, y creo que va a sacar unas conclusiones cojonudas y vamos a disfrutar mucho. Y yo tengo ganas que termine ya, porque no me sé estar. Tengo aquí, fijaros, tengo aquí baterías a punta pala, tengo la cabeza que me bulle, la batería esta la quiero rehacer, aquellas maderas son para hacer la batería nueva. Tengo tantas ganas de desmontar y volver a montar y hacer esto mejor, que no me puedo esperar ya y ya tengo ganas de verlo. Venga, espero que quede un vídeo cojonudo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Esta es la instalación aproximadamente que tiene Joan. Joan aproximadamente tiene una instalación Victron Multiplus de 5 kilovatios, que es un inversor cargador de hasta 100 amperios y 48 voltios en continua. Tiene un inversor Fronius Primo con aproximadamente unos 6 kilovatios en placas. Y luego tiene, por lo que es más famoso en este mundo del solar, una batería que se hizo él mismo, do it yourself, con elementos 18650 de la gente de Second Life Battery, que también os dejaré el enlace del canal abajo, si no lo conocéis deberéis también de visitarlo, en el que se fabricó él mismo la batería y le puso un BMS de Batrium. Ahora es donde hemos entrado en juego la gente de Domótica Solar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Recuperar los datos. El problema de todas las instalaciones solares es que cada aparato tiene sus datos, es decir, el Batrium tiene sus datos, el Fronius tiene sus datos, el Multiplus tiene sus datos, cada uno tiene sus datos en su lado. Al final, si quieres hacer magia con los datos, lo que tienes que hacer es juntarlos todos en un mismo repositorio, organizar la información como a ti te interesa y una vez que tienes esa información como a ti te interesa, sacar conocimiento de la información. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos instalado una Raspberry Pi como las que podéis haber ido viendo en nuestro canal, en los innumerables vídeos que tenemos de configuración e instalación de la Raspberry Pi, y hemos ido tomando los datos de todo, es decir, hemos ido tomando los datos del Multiplus, los datos del Fronius y los datos del Batrium. Lo que hemos ido haciendo es una serie de dashboard, de paneles de datos en los que hemos ido mezclando diferentes informaciones de diferentes dispositivos. Pues por ejemplo, en este en particular, pues hemos ido comprobando la potencia de entrada, la potencia de salida. En este, por ejemplo, estamos viendo, comparando el SOC con la frecuencia, ¿vale? Porque Joan ha tenido algún problemilla con el frequency shifting, que básicamente principalmente es que cuando estás trabajando en aislada, es decir, sin tener conectada la corriente de entrada, con lo cual no puedes volcar energía en el caso que tengas excedentes, en el momento que Victron le tiene que comunicar a Fronius que ya no acepta más capacidad, ya no acepta más energía, la batería lo que hace es sube la frecuencia de la corriente alterna para que Fronius se dé cuenta que tiene que bajar. Entonces, pues hemos ido haciendo un montón de paneles en los que hemos ido sacando información para sacar datos acerca de la instalación. Y también tenemos otros tipos de gráficos en el que podemos ver el balance y la evolución de las celdas de la batería, ya que como es una batería do it yourself, pues es conveniente tenerla controlada. Además, con toda esta información se puede domotizar eventos y se pueden hacer que ocurran cosas en plan estilo, oye, si hay un desbalance en las baterías de más de un tanto por ciento, avísame o apaga la luz o haz lo que sea, lo que tú quieras, ¿vale? Pero la idea es primero monitorizar y controlar. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Sacar datos. Así que vamos a ver los datos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una zona en la que nos sirva para estudiar los datos. Durante la toma de estos datos hemos tenido algún problema en el que, por ejemplo, el Batrium se ha vuelto loco y se ha quedado completamente colgado y no ha recibido bien los datos, entonces tenemos que buscar una zona en la que no hayamos tenido problema de datos. La idea es coger el mayor número de ciclos posibles en los que hayamos hecho carga y descarga de la batería. Como lo que vamos a hacer es coger el nivel de batería exactamente igual al principio que al final y además que ese nivel de batería sea con la batería consumiendo, lo que tenemos que hacer es buscar la zona máxima posible de datos. Si os dais cuenta, aquí se ve claramente, tenemos desde la fecha del 7 de junio al 8 de julio, es decir, esto es un mes completo, y si os fijáis aquí sí que se ven cosas extrañas que han sido los días que nos ha dado problemas. Entonces, el mayor número de ciclos que tenemos con días completos es estos últimos 15 días. Entonces, seleccionamos esos 15 días y aquí tenemos los datos de 15 días. O sea, la idea de este estudio es hacer una medición desde un inicio de batería a un determinado porcentaje, el que sea, el 40, el 50, me da igual, el que sea, y exactamente
dentro de un montón de ciclos a exactamente el mismo porcentaje. El problema es que esas medidas de porcentaje son muy relativas, porque realmente los shock que dan los aparatos son bastante malos. Entonces, como son bastante malos, ahí se puede hacer de dos maneras. Primero, hacerlo por voltaje, que en el fondo es lo mismo que el shock, porque también otra de las mediciones que utilizan para calcular el shock estos dispositivos es el voltaje, pero aparte de hacerlo por el voltaje, introducir el mayor número de días posible. Así lo que hacemos es que, aunque realmente haya una diferencia entre el inicio y el final, como estamos metiendo muchos ciclos de por medio, ese error se va a enjuagar, ¿vale? Es por lo que yo decía en el principio del vídeo, que el vídeo de autoconsumo solar fácil, que es muy chulo y es un canal que mola un montón, pero yo creo que ese vídeo no es válido, en tanto en cuanto él simplemente hace una carga y una descarga y se acabó. No mete más ciclos para intentar enjuagar el error de la medida de la carga y la descarga. Por eso, sinceramente, creo que este vídeo está mejor pensado. Si os dais cuenta, en estos 15 días aquí no ha habido error de datos y tenemos tres datos diferentes. Por un lado tenemos el shock en amarillo, que aquí veis cómo va subiendo o cómo va bajando. Por otro lado tenemos los voltios, que es el verde. Y por otro lado tenemos la batería, el consumo de la batería, los vatios que está dando la batería. La idea es que las dos mediciones, tanto una como otra, las vamos a sacar con gasto de batería. Es decir, no puede ser que una medición la saques con la batería cargando y otra medición que la saques con la batería descargando. Lo que vamos a hacer es las dos mediciones, es decir, el inicio y el final van a ser los dos con la batería descargando. Al tener la batería a carga, realmente el voltaje que va a dar la batería va a ser, entre comillas, real, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es siempre en ciclo de bajada, ¿vale? Es decir, el inicio lo vamos a tomar en ciclo de bajada y el fin lo vamos a tomar en ciclo de bajada. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues buscar el inicio que coincida con el final y ya está, no hay que hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, por ejemplo, aquí, fijaros lo que os digo, aquí si yo me vengo a 52,9 voltios, ¿veis? 52,9 voltios en bajada, me dice que el shock está al 77,5. Sin embargo, si aquí en este pico me vengo a 52,9, que es aquí, me dice que está al 82%. Entonces, claro, es que el shock es una medida un poco difusa. Independientemente, como vamos a coger prácticamente 15 días, yo me voy a fiar más del voltaje y voy a olvidarme un poco el shock. Y aunque en el fondo me esté equivocando, voy a estar cerca en la medida y, sobre todo, como meto muchos ciclos de por medio, el error posible que esté metiendo en la medida lo voy a enjuagar en el tiempo, que es un poco la idea de este vídeo. Es decir, tomar datos a mucho tiempo y así, aunque realmente la batería esté un poquito más cargada al final o esté un poquito más cargada al principio, me da igual porque enjuago el error entre todos estos días, ¿vale? Entonces, selecciono de 52,9 voltios a 52,9 voltios. Vale, entonces yo ya sé que al inicio de este gráfico la batería se está descargando y está a 52,9 voltios. Y a final de este gráfico a 52,9 voltios y se está descargando. Es decir, la misma condición. Es decir, la batería en teoría estaba exactamente igual al inicio del gráfico que al fin del gráfico, ¿vale? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ciclos, ¿vale? Es decir, tenemos 12 días en los que vamos a analizar en estos 12 días la batería. Perfecto. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos el tiempo exacto en el que estamos funcionando. Bueno, pues ahora este tiempo exacto lo guardo y me lo copio para el siguiente gráfico. Para copiarlo y pegarlo, fijaros, si selecciono el from y el to, que es la fecha, y se lo pego al de resultados, agregándole por supuesto el ampersand, fijaros cómo ya me cambia las fechas y ya me calcula en las fechas que yo quiero mis datos. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Vamos a ir analizándolos poquito a poquito para entenderlos y entender qué estamos haciendo. Primero, producción solar, 338 kilovatios. En estos 12 días hemos producido 338 kilovatios. ¿Cómo lo sé? Porque fijaros, yo lo que hago es medimos en la salida del Fronius, ¿vale? En la salida del Fronius estamos midiendo cuántos kilovatios está volcando a la red. Con lo cual sabemos que ha volcado 338 kilovatios. Además, como Joan está exportando a red, ya que el Multiplus nos informa de la energía que está saliendo contra la red, sabemos que hemos exportado 23 kilovatios, ¿vale? Es decir, hemos exportado 23 kilovatios. En cristiano, de estos 338 kilovatios, 23 se han ido a la calle. Además sabemos que la casa ha consumido 285 kilovatios. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Victron, la salida,
nos informa de los kilovatios que se consumen en la casa. Luego, si hacemos las cuentas del gran capitán, que es tan fácil como decir, si 338 kilovatios le quitas los 23 que hemos exportado, le quitas los 285 kilovatios que se han consumido en la casa, los que falten, pues se han perdido, ¿vale? Es decir, al final, mirando globalmente la instalación, yo sé que si he producido 338 kilovatios y de esos 285 los hemos consumido a casa y 23 los hemos mandado para afuera, se han perdido dentro de esta instalación 30,2 kilovatios. Luego significa que si se han perdido 30,2 kilovatios dentro de los 338 que hemos producido, significa que las pérdidas globales conjuntas de toda la instalación son un 9%. Es decir, que toda la instalación que tiene Joan, las pérdidas que tiene de lo que genera a lo que al final se termina consumiendo, hay un 9% de pérdidas globales. Vale, alguien dirá, jolín, pues qué poquito se pierde con batería. Espera que esto es la pérdida global. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa, cuando el inversor produce, esos kilovatios que se producen pueden o directamente consumirse, o cuando no se consumen, directamente pasan al Victron y el Victron los mete en la batería. O, en el caso que la batería esté llena, el Victron los vuelca contra la red. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que saber cuáles se han consumido directos y cuáles se han metido en la batería y vuelto a sacar en la batería. ¿Por qué? Porque kilovatio que consumes en directo no tiene pérdida ninguna, es decir, ese kilovatio se consume en el momento, no se pierde. Sin embargo, en el proceso de que este kilovatio que sale del Fronius viene aquí al Victron, el Victron que viene, este kilovatio viene en corriente alterna, ¿vale? Viene a 230 corriente alterna. El Victron lo transforma a 48 voltios corriente continua y se lo manda a la batería. Y la batería modifica su química para almacenar la energía. En esa transformación de traspasar la energía de corriente alterna 230 a 48 voltios DC, hay una pérdida de energía. En el almacenamiento de la batería, es decir, cuando le llegan esos kilovatios hora en 48 voltios en DC y le llegan a la batería, esos kilovatios, esa energía también tiene otra pérdida, porque la transformación química tiene otra pérdida, que es en función del tipo de batería, cómo esté montada, el tipo de química, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además, cuando haces el proceso inverso, es decir, cuando estás consumiendo, ¿vale? Que aquí salen 48 voltios en corriente continua, el Victron lo transforma a 230 voltios corriente alterna, hay otra pérdida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuántos kilovatios han consumido en casa? 285, ya lo habíamos dicho antes. ¿Cuántos se consumen directos? Es decir, ¿cuántos de los que se están produciendo en el momento se consumen directos? 187. ¿Cómo sabemos cuántos kilovatios se están produciendo continuamente? Muy fácil. ¿Por qué? Sabemos el valor que proporciona de producción el Fronius. Es decir, Fronius nos está diciendo que está produciendo 5 kilovatios. Si Victron nos dice que está produciendo 1 kilovatio, significa que la casa está consumiendo 6, porque la energía no se va, es decir, la energía es la que se produce en el instante. Luego, si este está produciendo 5 y este está produciendo 1, estamos hablando siempre de alterna, y la casa, lógicamente, está consumiendo 6 kilovatios. Entonces, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, estamos detectando que el inversor está produciendo 5 kilovatios, el Multiplus está convirtiendo a la batería 3 kilovatios, significa que la casa está consumiendo, de esos 5 kilovatios que emite el Fronius, está consumiendo en tiempo real 2 kilovatios. Es decir, que directos de esos 5 que está produciendo Fronius, está consumiendo 2. Si, por ejemplo, detectáramos que el Fronius está produciendo 1 kilovatio y el Multiplus está produciendo otro kilovatio, significaría que la casa está consumiendo 2 kilovatios, uno que da el Fronius más uno que da el Multiplus, y además el del Fronius es consumo directo, es decir, que ese kilovatio se está consumiendo directo, ¿vale? Entonces, haciendo esas restas de mediciones, sacamos el consumo directo de la energía. Entonces, de estos 285 kilovatios que ha consumido la casa de Joan en estos días, 187 se han consumido en directo. Mientras más kilovatios consumas en directo, más eficiente va a ser la instalación, ¿de acuerdo? Es decir, lo que buscamos siempre en una instalación solar es el consumo directo, ¿vale? Es decir, que lo que se produce se consuma. Todo lo que sea conversiones de pasar una batería y vuelve, es pérdida que vamos a tener dentro del sistema. Ya sabemos que 187 se consumen directos. Luego, lógicamente, si la casa ha consumido 285 kilovatios y 187 se han consumido directamente, la diferencia, es decir, los 98 kilovatios que hay de diferencia, pues ¿desde dónde vienen? De la batería, por narices, no pueden venir de otro lado.
¿vale? Vienen de la batería. ¿Por qué? Porque de la entrada de la calle no se ha importado nada, de la entrada de la calle solo se ha exportado, con lo cual, como no se ha importado nada de la calle, está claro que el resto de kilovatios han venido de la batería. ¿Y cuántos kilovatios hemos metido el inversor a la batería? Pues fijaros, si hemos producido 338 kilovatios, 187 los hemos consumido directos, pues la diferencia, quitándole el vertido, está claro que va a ser los que se ha comido el inversor, ¿vale? Es decir, hemos producido 338, 187 se los ha comido directos, pues los quitamos. Y además, otros 23 los volcamos a la calle. Pues los que me faltan, que son 128, son kilovatios que ha cogido el inversor para transformarlos en batería, ¿de acuerdo? Luego significa que 128 kilovatios ha usado el inversor para producir 98. Es decir, kilovatios que hayan pasado por batería, es decir, estos 128 kilovatios han entrado en el inversor para pasar a la batería. Y estos 98 kilovatios son los que ha consumido en la casa desde la batería. Con lo cual, el ratio entre estos 98 y estos 128 me va a dar el porcentaje de eficiencia o el porcentaje de pérdida, según lo calcules, que tiene el funcionamiento convertir de AC a DC, meter en batería, sacar de batería y volver a convertir a AC y consumirlo. Si os dais cuenta, si hemos producido 98 y hemos necesitado 128, significa que el sistema completo, es decir, entre la pérdida que sufre el Victron al convertir de AC a DC, entre la pérdida que tiene la batería al meterle corriente en DC y luego sacarla, ¿vale? Más la siguiente pérdida que tiene el Victron de convertir esos 48 voltios de DC en AC, el global de pérdidas es un 24%. Es decir, que el ciclo mete kilovatio en la batería, saca kilovatio en la batería, cargando y descargando batería, produce un 24% de pérdidas. Entonces, este dato es importantísimo a la hora de hacer los cálculos para saber si nos interesa cargar una batería por la noche y no nos interesa cargar una batería por la noche. Aquí está la cerveza con Joan. Este número es el que nos va a dar la cerveza. Él ha ganado. ¿Por qué? Porque yo creía que era un menos de un 20, yo creía que iba a estar un 19, un 18, y él decía que era más, que es un 24. ¿Qué es lo que pasa? Que la cerveza nos completa por una sencilla razón, porque aún así los números con su tipo de instalación, los números seguirían siendo interesantes cargar la batería por la noche y descargarla por el día. ¿Por qué? Porque la diferencia de precio entre kilovatio caro y kilovatio barato es más de un 24%, de hecho es el doble, es un 100%, es decir, el kilovatio barato vale la mitad que el kilovatio caro, con lo cual, como es solo un 24% lo que se pierde por el camino, sigues ganando un 75% de ahorro de cargar la batería por la noche y cargar y descargarla por el día. Así que la cerveza va a estar ahí. Vamos a tenernos que pagar cada uno una rondita. Eso sí, yo la primera porque yo dije que esto iba a ser menos de un 20. Pero vamos a ver, ahora queremos ir más al detalle, queremos bajar más todavía y saber ¿en dónde se están perdiendo estos kilovatios? ¿Quién es el responsable de que estos kilovatios se pierdan? Si os dais cuenta, tenemos diferentes procesos. Por un lado tenemos la corriente que produce Fronius, que ya la tienes aquí y la tienes en corriente alterna, 230 voltios. Victron, ¿qué tiene que hacer? Victron lo que tiene que hacer es convertir esos 230 voltios de alterna, convertirlos a 48 voltios y mandárselos a la batería. Ese proceso tiene una pérdida. ¿Hay forma de calcularlo? Sí, sí hay forma. Victron te dice el número de kilovatios en DC que le manda la batería, que son 122 kilovatios lo que le manda la batería. Y además tenemos el número de kilovatios que entraron en el inversor, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos los kilovatios alterna que entraron en el inversor y por otro lado Victron nos dice los kilovatios de continua que ha mandado a la batería. Con lo cual, si ha mandado 122 kilovatios, pero al inversor le han entrado 128 kilovatios, ¿qué es lo que sabemos? Pues que en el proceso que hace el Victron de convertir de 230 alterna a 48 continua, se produce un 5% de las pérdidas totales del 24% que estamos teniendo. ¿Qué más podemos saber? Es que podemos saber más cosas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra pérdida. Tenemos la pérdida que se produce cuando se descarga la batería. Es decir, tenemos la pérdida de el Victron convirtiendo los 230 de alterna a 48 de continua, tenemos la pérdida de la carga de la batería de 48 continua a lo que sale en 48 continua, es decir,
simplemente lo que se produce en la química. Es decir, la química, cuando tú le metes corriente, la química se modifica y la batería se carga, y cuando tú la descargas, la química se modifica y saca energía. La energía que entra por la energía que sale no es la misma, hay una pérdida. La química, el proceso carga-descarga, sufre una pérdida, ¿vale? Y luego tenemos el proceso de conversión de esa energía que está soltando en continua la batería, la recoge el Multiplus 48 continua y la transforma en 230 alterna. Vamos a calcular esta última. Fijaros, primero, sabemos la energía que hemos consumido desde la batería. Hemos consumido 98 kilovatios. Ya calculamos antes que habíamos consumido 98 kilovatios directamente desde la batería. Luego sabemos que Victron ha sacado 98 kilovatios de alterna, ¿vale? Ahora, ¿cuántos kilovatios ha descargado en continua la batería? 114. Esta medida nos la da también el Victron. El Victron, aunque también las podemos sacar de la BMS, la hemos obtenido del Victron, que realmente la diferencia entre la medición de Victron y la medición de la BMS es muy pequeña, es un 1 y pico %, con lo cual lo podríamos dar entre comillas despreciable. Y para seguir viéndolo todo con el Victron, por, digamos, intentar establecer un mismo sistema de medición, hemos cogido los datos de Victron. Si cogemos los datos de Victron, Victron nos ha dicho que se vuelcan de la batería 114 kilovatios. En cristiano, 114 kilovatios de corriente continua han entrado al Victron y han salido 98 kilovatios de alterna. Si os fijáis, aquí las pérdidas ya son de un 14%. Es decir, la energía que entra aquí sufre una pérdida del 14% cuando Victron la vuelve a convertir a alterna. Luego tenemos mucha pérdida cuando sacamos la energía de la batería. Y por último, nos queda por calcular el porcentaje de pérdida que tenemos en la química de la batería, que ya lo podríamos sacar simplemente restando porcentajes, pero es que no hace falta calcularlo así. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, Victron nos da los kilovatios de continua que estamos cargando en la batería y nos dice los kilovatios de continua que estamos descargando de la batería. Es decir, cargamos 122 kilovatios y sacamos 114 kilovatios. Luego, ¿qué porcentaje de pérdida está teniendo la batería? Por química está teniendo un 7% de batería. Al final, en total, esto da el 24% total, que realmente da un 25%, pero bueno, por los decimales exactamente es lo mismo. Entonces, daros cuenta lo que hemos conseguido analizar en este estudio. Primero, la primera conclusión que sacamos es que meter energía en la batería y sacarla tenemos un 24% de pérdida. Es decir, se va a producir un 24% de pérdida y metiendo energía en nuestra batería y sacándola. Segundo, que de ese 24% de pérdida, este tipo de química, recordar, la batería que tiene Joan es una batería do it yourself, es decir, hecha por él mismo, con elementos 18650. Hay que ver y hay que medir, y voy a intentar medir más, tipos de baterías para saber qué baterías tienen menos pérdida en la química y qué baterías tienen más pérdida en la química. Luego, ¿qué más acabamos de saber? Que el Victron, este modelo en particular, el Victron Multiplus de 5 kilovatios, tiene unas pérdidas cargando la batería del 5%, es decir, en la conversión AC-DC pierde un 5%, pero es que en la conversión DC-AC pierde un 14%, ¿vale? Es decir, pierde bastante más, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a medir más inversores, más tipos de tecnologías, para ver realmente cuáles son los inversores más eficientes y con cuál conseguimos mejores números. Así que, Joan, te debo una cerveza y me debes una cerveza. Bueno, ¿qué digo ahora? Ostras, Luis, es que he tenido la suerte de ser el primero en verlo y me has dejado sin palabras. ¿Qué voy a decir yo ahora para estar a la altura? Realmente me has hecho hasta sentir orgulloso, espera que me levanto y lo enseño, orgulloso de esta obra que he hecho, de la batería. Como muy bien dices, una batería do it yourself, una batería artesanal, hecha con pilas recicladas. Una batería posiblemente el sistema de batería de litio más barato que se puede hacer actualmente. Y que ya veis qué resultado da.
Yo he hecho muchos vídeos, explicando mis sensaciones, mis aventuras, cómo he hecho todas estas cosas, toda mi instalación, y yo intentaba transmitir la ilusión a las personas que lo vieran, y enseñar y demostrar que esto funcionaba bien. Pero claro, puede la gente pensar, este tío es un entusiasta y nos está tomando el pelo. Pero ahora, aquí, este vídeo es una auditoría en toda regla. Luis ha hecho una auditoría total de la eficiencia y la eficacia del sistema globalmente y de la batería en particular. Y los números son espectaculares. No voy a entrar en detalles de analizarlos porque ya está bastante bien explicado. Simplemente quiero resaltar que es una batería artesanal, toda una instalación artesanal, que tiene globalmente, que es lo que a fin de cuentas tiene las personas valorar, una eficacia bueno, unas pérdidas del 9%. Porque esto es una casa normal, ¿eh? En esta casa se plancha, hay secadoras, hay dos neveras, hay una depuradora de piscina. Es una casa, aquí no nos estamos de nada de corriente. Y estoy desde el 1 de diciembre aislado. Ya habéis visto mi intercambio de energía con la red. Es a favor mío. Encima les cedo energía. Poca, pero les cedo. Intento que sea cero. Pero siempre, para no coger, prefiero dar un poquito. Y así he logrado un equilibrio bastante bueno. Bueno, ya está, ahí están los números. La eficacia de la química de la batería me ha sorprendido. No me extraña que la batería de litio hoy por hoy sea lo mejor que hay. Una batería de litio, sea la tecnología que sea. Pero bueno, el litio ha desbancado completamente al plomo. El que vaya con plomo aún, bueno, aquí están las eficiencias. Esto va, yo cuando lo decía, va fantástico. Tanto yo como mi esposa estamos encantados. Lo he repetido 1000 veces. Podría haber gente que dudara. Ahora ahí tenéis los datos cogidos y escudriñados a tope. De verdad que has hecho un vídeo cojonudo. Estoy orgulloso. Este vídeo estoy seguro que servirá para estudiantes, empresas, puede que hasta en alguna universidad lo estudien. Ojalá. Bueno, no quiero prolongar más mi agradecimiento. Muchas gracias, Luis. Creo que ha quedado un vídeo cojonudo y mucha gente lo sabrá apreciar, estoy seguro. Muchas gracias, Joan. Como siempre, abajo en la descripción tenéis el enlace al blog de Domótica Solar donde encontraréis más información. Además, también encontraréis información de cómo apoyar al canal para que podamos seguir haciendo vídeos como este. Además, encontraréis información de los enlaces de los canales de Joan, Second Life Battery y Autoconsumo Solar Fácil. Así que, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!